Entonces, miren, ya tenemos, bueno, la aplicación que estamos desarrollando es una calculadora de matrices, la vamos a hacer visual, aunque las pruebas iniciales van a ser en modo consola. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, esta matriz es de 3 por 4. Ya dijimos que, por ejemplo, para sumar matrices tienen que ser del mismo tamaño, eso lo tenemos que validar. Y este sería la suma de las dos matrices. El método, ya tenemos nuestra clase aquí con los métodos de cálculo que nos están pidiendo. Claro que faltan ahí los constructores, el getSet, el toString, eso se los vamos a agregar ahorita en el código. Y la idea es que cuando tengamos ya la clase codificada, vamos a poder sumar dos objetos de la clase matriz. Si uno de ellos manda a llamar el método, digamos uno, el método se llama suma, va a recibir como parámetro otra matriz y el resultado va a ser una tercera matriz. Ahí están las tres matrices que intervienen en la suma. Dentro del método, el objeto que manda a llamar al método, pues va a ser this. Y luego el que va a llegar como parámetro, le estamos poniendo como nombre a la referencia m. Aquí está la m. Y el resultado que internamente va a ser s, se va a regresar y lo estamos recogiendo en la referencia 3. Entonces, vamos a empezar a codificar. Voy a tener aquí a la vista el diagrama. Este es nuestro diagrama de clase. Y pues nos vamos a basar en él, ¿verdad? Para hacer nuestro código. ¿Qué va a tener como atributo nuestra clase matriz? Un arreglo convencional de 2 dimensiones de tipo doble. Bien, entonces vamos a crear un proyecto. Sería PB, estamos a 21. Multiplicación de matrices, ¿sí? O calculadora de matrices, más bien. Calculadora de matrices. El tuyo. Bien, entonces ahorita regresamos a la aplicación, vamos a agregar una clase. Aquí en el paquete, ¿verdad? Agregamos una clase que se va a llamar matriz. Muy bien, esta clase va a tener como atributo esto, ¿verdad? Un arreglo bidimensional. Bien, entonces va a ser privado. El privado me lo da ese símbolo del menos, private, y luego de tipo doble. Son 2 dimensiones, 2 juegos de corchete, y el arreglo se va a llamar datos. En este punto no le damos la dimensión, los constructores son los que van a dimensionar a ese arreglo. Y vamos a agregar 3 constructores. Esto que voy a agregar en este momento no está dentro del diagrama, no lo puse. Pero pues es lo que siempre debe llevar la clase, ¿no? Constructores, métodos getSet, el toString. Entonces, nuestro primer constructor no va a recibir ningún parámetro, va a ser el de default. Por lo tanto, va a ser una matriz con un tamaño definido. ¿Cuál es la matriz más pequeña que podemos formar? ¿De qué tamaño? ¿De cuánto por cuánto? Todavía una más pequeña, de 1 por 1, la matriz de 1 por 1. Entonces, aquí datos va a ser un nuevo arreglo. ¿De qué tamaño? Vamos a indicarle aquí las dimensiones, de 1 por 1. Entonces, cuando utilicemos ese constructor, la matriz que se va a quedar va a ser de 1 por 1. Hay que recordar que los arreglos son estáticos, es decir, una vez que se les da la dimensión ya no se les puede cambiar el tamaño. Los arreglos de tipo primitivo, así como este. Luego, bueno, de hecho cualquier arreglo, ¿no? Cualquier estructura que sea un arreglo. Hay otras estructuras en donde sí puede crecer en tiempo de ejecución o modificarse el tamaño. Vamos a agregar un segundo constructor que va a recibir como parámetros 2 enteros, el número de renglones y de columnas que va a tener el arreglo de datos dentro de esa matriz. Entonces aquí voy a poner un parámetro entero, renglón y columna.
Y de ese tamaño vamos a crear el arreglo datos. Cada constructor va a crear el arreglo datos, pero no porque se van a crear. Por ejemplo, ahorita ya tengo un constructor y crea el arreglo datos. Y luego vamos a poner otro constructor que también va a crear el arreglo datos. Pero nada más actúa uno de ellos a la vez. Entonces, por lo tanto, pues nada más hay una forma de crear un objeto con uno de los constructores. No se pueden usar dos constructores para crear un objeto. Entonces, aquí vamos a verificar que renglón y columna sean mayores que 0. Para garantizar que nuestra matriz por lo menos va a tener un tamaño 1. Entonces, si el renglón es mayor que 0 y la columna, estos son valores que me manda o que recibe el constructor para crear la matriz de ese tamaño. Entonces, datos es igual a new doble. Y aquí sí le vamos a decir que tome los parámetros renglón y columna, porque son válidos. Si el renglón es mayor que 0 y la columna también, los dos tienen que ser así. Pero en caso contrario, entonces quiere decir que alguno de los dos o es negativo o es 0, o los dos. Bueno, en este caso, vamos a crear un arreglo de 1 por 1. Es decir, que valida que sean mayores que 1, mayores que 0, y si no, lo va a crear de 1 por 1. Y ese es el segundo constructor. El tercer constructor, cada constructor define una manera en que se puede crear un objeto. El tercer constructor, igual que lo hicimos en el arreglo, vamos a recibir una matriz de dobles y esa matriz la vamos a copiar a la matriz datos que está dentro del objeto que se va creando. Bueno, vamos a poner otro constructor. Recuerden, el constructor no regresa nada, ni siquiera void. Se llama igual que la clase. Y recibe, en este caso va a recibir, podemos poner muchos constructores. Podríamos poner un constructor que recibe un JTable, por ejemplo. O un constructor de copia. Sería interesante hacer un constructor de copia. Que reciba un objeto de matriz y copie sus datos al que se está creando. El constructor se ejecuta cuando se está creando el objeto. Muy bien, entonces aquí ¿por qué me marca error ahí? Ah, pues es que no le puse nombre a la referencia. Le vamos a ponerle una E. Muy bien. Ahí la idea es que va a llegar una referencia, no llega el arreglo, no llega la matriz, llega la referencia de la matriz. Recuerden que los arreglos son objetos. Los arreglos son objetos, aunque sus elementos no lo sean. En este caso, datos es una matriz, un arreglo de 2 dimensiones que no tiene, perdón, que tiene valores primitivos, ¿sí? A ver, revisa bien si no te falta algún llave, paréntesis. A ver, revisa bien ahí. Chécalo exactamente. ¿Sí está igualito? A ver, si quieres lo revisamos. Es que mira, lo está cerrando hasta acá. Debe cerrarse antes, porque ahí se cerraría ese, luego ya este es otro. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces ahora la idea es que esta M, dejen ver si no se desconectó el micrófono. Ahí está todavía. Esa M es un arreglo, pero no llega el arreglo en sí, llega la dirección del arreglo, porque el arreglo es un objeto. Que sus elementos sean de tipo primitivo porque son dobles, pero el arreglo es un objeto. Entonces aquí llega una referencia del arreglo, del cual vamos a obtener una copia para el arreglo datos del objeto. Entonces aquí el arreglo datos, vamos a poner primero aquí un comentario. Dimensionamos el arreglo datos del mismo tamaño que el arreglo M. M es un arreglo de 2 dimensiones. Entonces vamos a decirle que datos, acuérdense que el constructor está creando la matriz datos. Acá
nada más se había puesto la referencia. El constructor es el que se encarga de crear la matriz. Entonces aquí le diríamos new doble y vamos a tomar el número de renglones de M. M es un arreglo bidimensional. Eso lo obtenemos con len. Y el número de columnas lo vamos a obtener de m-subíndice 0.len, del primer renglón de M. Es como obtenemos el número de columnas. Entonces le diríamos m subíndice 0.len. ¿Y por qué 0? Porque M es un arreglo bidimensional y por lo menos debe tener un renglón. Es el renglón 0. Ya no sé si va a tener un renglón 2 o un renglón. Si yo aquí le pusiera un 1, tal vez casi no me marcaría error, pero cuando creara una matriz de un solo renglón, aquí me iba a marcar un 0. Cuando aquí recibiera una matriz de un solo renglón, me va a marcar error porque, más bien, de más de un renglón, me marcaría error porque no todas las matrices van a tener 2 o más renglones. Todas tienen por lo menos un renglón, el renglón 0. Por eso aquí me estoy refiriendo al renglón número 0 y len me da el número de elementos que tiene el renglón 0, o sea, me da el número de columnas. Muy bien, entonces ya tenemos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer, porque ahí me crearía un arreglo, pero con los puros elementos, o sea, con puros ceros. Lo que falta es copiar lo que trae M, copiárselo a datos. Aquí simplemente datos es del mismo tamaño que M, pero trae puros ceros. Ahora vamos a copiar la información que viene de M, la vamos a copiar en datos. Y la vamos a copiar pues, con dos ciclos, recorriendo las dos matrices de manera simultánea. Entonces copiamos los valores de M a datos. Ahí vamos a utilizar dos ciclos para recorrer los renglones. Estos dos ciclos van a recorrer simultáneamente M y datos. Desde 0, R menor que, lo podemos hacer a través de datos o a través de M. Datos.len. Y luego R más. Y después otro for aquí. Para las columnas, empieza de 0. Y las columnas, pues vienen dadas por datos subíndice 0.len. Podría haber sido sobre M o sobre datos, porque son del mismo tamaño. Y cada vuelta que des esos dos ciclos se va a ubicar en una celda de la misma posición de datos y de M, que corresponde con la misma posición. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decirle que datos, renglón R, columna C, es igual a la misma posición de M. M, más que aquí, M, renglón R, columna C. Ahí me movió la llave del método. Así queda. Así es que este constructor le va a llegar un arreglo de dos dimensiones y se va a conocer con la referencia M, y esa M sirve para darle tamaño, dimensión a datos, el mismo tamaño, y para pasarle la información de M a datos. Ahorita vamos a crear un objeto con cada constructor. Bueno, el siguiente dato, ¿por qué no estamos usando la inserción de código aquí como pues, es muy cómodo, ¿verdad? Acá, porque cuando los tipos de datos no son primitivos, en este caso la matriz es un objeto, la inserción de datos lo maneja como un solo objeto. Entonces, si yo le pusiera inserta el get y el set, me va a insertar todo un set para insertar todo el arreglo completo, la pura referencia, y va a regresar todo el arreglo completo. Y no queremos eso. Si lo necesitáramos así, pues está bien. Pero lo que queremos es que se maneje similar al JTable. El JTable es una matriz encapsulada, pero es de tipo, cada elemento es tipo object. ¿Cómo obtenemos un elemento del JTable? ¿Con qué método? Con get value add, es lo mismo que vamos a hacer aquí. Queremos obtener un elemento que está dentro del arreglo datos. Entonces vamos a poner primero similar al método get
value add del JT, ¿sí? ¿Cuántos parámetros pide el método getValueAdd? ¿Se acuerdan? Pide nada más dos, renglón y columna. Pues aquí también vamos a pedir renglón y columna. ¿Y qué me regresa el método getValueAdd? Me regresa el object que está en ese renglón y columna. Aquí voy a regresar el doble, el valor de tipo doble, que está en ese renglón columna. Por eso mi método va a regresar un valor de tipo doble. Es el tipo de dato del arreglo datos. Bueno, y luego se va a llamar getValor. Similar, ¿verdad? Y va a recibir como parámetros el renglón y la columna. ¿De qué posición quieres que te regrese a la aplicación el elemento? Bueno, aquí también vamos a validar, porque si, como en este ejemplo que estoy poniendo acá, en este ejemplo, ¿cuántos renglones tiene el arreglo de datos? 3 y columnas, 4. Se imaginan que aquí que yo cree este objeto 1 y le pase esta información y luego le pida, dame el valor que está en la columna, en el renglón 3, columna 5. ¿Existe? No existe, ¿verdad? Entonces, si no lo valido, me va a lanzar una excepción, porque no lo va a encontrar, ¿no? Aquí vamos a verificar, vamos a preguntarle si el renglón está dentro de los renglones de la matriz y las columnas también. Bueno, puedo usar el datos.len y el datos0.len, pero aprovechando que lo necesito, voy a agregar otros métodos aquí. Este método que voy a agregar es similar al método getRowCount del JTable. ¿Qué me regresa el método getRowCount del JTable? El número de renglones, ¿verdad? Bueno, por eso este método va a regresar un entero, el número de renglones. Y se va a llamar getNúmero renglones. ¿Sí? Y pues lo que va a regresar es cuántos renglones tiene el arreglo datos. Sería return datos.len. Datos.len me da el tamaño de la primera dimensión, el número de renglones. Y vamos a poner un método aquí similar al método getColumnCount del JTable. El método getColumnCount me regresa el número de columnas que tiene el JTable. Bueno, este me va a regresar un entero también. Se va a llamar getNúmero columnas. ¿Cómo obtengo el número de columnas del arreglo datos? Datos subíndice 0.len. ¿Sí? A ver, revísalo, chécalo. Está igualito. A ver, llaves y eso. A ver, ¿en cuál método te está marcando error? En todos, a ver. Bueno, te faltan los puntos y coma ahí. Aquí. Abajo creo que sí tiene una reducción, no sé qué es. Y pone otras cosas a veces. Sí, sí, déjame ver. Por ejemplo. Seguramente, a ver, ve hacia arriba. Revisa dónde, mira, aquí empieza tu constructor, ahí, esa llave, ponla ahí, el cursor. ¿Aquí? Sí, ponle aquí en este constructor, ahí la llave, y no está cerrando. Ahí como que las llaves, por las llaves te está marcando errores. Muy bien. Bueno, estos dos métodos los puse porque los voy a usar aquí. Puedo usar datos0.len
datos.len y datos0.len, pero quiero usar estos para también tenerlos, para que la aplicación sepa cuántos renglones y columnas tendría el arreglo datos. Entonces aquí le vamos a preguntar, ¿cuál es el rango correcto o el que debo aceptar? Pues los renglones es entre 0 y el número de renglones menos 1. Y las columnas también entre 0 y el número de columnas menos 1. Acuérdense que si tiene 10 renglones, pues están numerados del 0 al 9. No puede ser más de 9. Bueno, entonces le vamos a preguntar si get número de renglones es mayor o igual que 0 y get número de renglones es menor que datos.len. Perdón, no, aquí estoy mal, ¿eh? Aquí es el parámetro, es ren. Y aquí es ren. Y se van a comparar precisamente contra el número de renglones. Así. Aquí no lleva paréntesis porque no es un método. Aquí sería get número de renglones. Y, o sea, ahí estoy validando el número de renglones. Pero también tengo que validar el número de columnas. Si columnas, estas variables son las que me están pasando como parámetros. Mayor o igual que 0. Ahí se movió el cursor. Mayor o igual que 0. Y las columnas son menores que el número de columnas que tiene el arreglo. Si eso es verdadero, quiere decir que el rango está bien. Tanto el renglón como la columna están dentro de los límites de sus subíndices. Entonces ahí vamos a regresar, si eso es verdadero, del arreglo datos, el elemento que está en el renglón ren y en la columna col. Pero como estamos obligados a regresar a algo, aunque no sea verdadero, por eso me está marcando error, entonces aquí le diría, bueno, en caso de que esto sea falso es porque alguno o los dos falló, no están en el rango de elementos, entonces que regrese un 0. Ese sería el método getValor. Y ese es para obtener un elemento de la posición renglón-columna. Ahora vamos a hacer el complemento, que es el setValor. Va a ser similar al setValueAdd. El setValueAdd, ¿cuántos parámetros me pide? 3, ¿va? El valor, el renglón y la columna. Aquí el valor es de tipo doble porque lo que voy a poner en el arreglo es un elemento de tipo doble y renglón y columna pues, son enteros. Entonces, este va a ser similar al método setValueAdd del JT. ¿Sí? Entonces sería public, los métodos set no regresan nada porque la idea de esos métodos es que pongan información, no que regresen. Entonces sería setValor y vamos a poner 3 parámetros. El valor, ¿por qué tipo doble? Pues porque lo vamos a meter en un arreglo de tipo doble. Y luego, ¿en qué renglón? ¿Y en qué columna? Y pues vamos a hacer una validación como la de arriba. También los valores que me den de renglón columna que estén dentro de los límites. Así es que voy a tomar esto. Y si eso es verdadero, voy a poner el valor en esa posición. Le diríamos datos, subíndice renglón, subíndice columna. Vamos a poner el valor. Y aquí no hay que hacer algo en caso contrario. Si no me dan bien las posiciones, si no existen las posiciones, simplemente no voy a hacer nada. Si me dan bien las posiciones, en esa posición pongo ese valor. Muy bien. Ahora vamos a hacer el método toString. El método toString se encarga de poner los datos, de mostrar los datos. Y queremos que los muestre pues más o menos como aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a codificar el método toString. Este método ya tiene una firma definida, no la podemos cambiar. Si la cambiamos, pues estamos haciendo otro método, no el toString. Y aquí yo tengo que regresar una cadena. Vamos a formar una cadena con los elementos del arreglo. Pero para que se vea como una tabla, le vamos a intercalar tabuladores y brincos de línea. Entonces diríamos, voy a declarar aquí una variable
es la que vamos a regresar. Inicialmente pues va a tener un valor nulo, es la que vamos a regresar, ¿sí? ¿Y qué le vamos a agregar a esa cadena? Pues todos los elementos de datos. Por eso tenemos que recorrer el arreglo completamente con dos ciclos, ¿verdad? Un for, renglón, y luego R menor. Aquí ya le podemos usar el get número de renglones o datos 0.len. Get número de renglones, R++, y luego for in la C de columna, pues hasta dónde va a llegar, hasta get número de columnas, C++. Y lo que vamos a hacer es irle agregando a esta cadena, a esta variable, le vamos a agregar el valor que está en la posición RC. Cad más igual datos subíndice R. R y C son variables que van a ir avanzando y cada vez que se modifiquen, pues van visitando una celda diferente. Ahora, si lo dejamos así, va a aparecer todo pegadito. Fíjense cómo esto es posible, aunque los datos RC son de tipo doble, pero como le estamos concatenando una cadena, pues ese valor doble lo convierte a cadena y lo pega a la cadena que ya traía. Y pues va a estar pegando así consecutivamente, ¿verdad? Pero, pues la voy a poner así pegadito, así uno pegado con el otro. Vamos a agregarle un tabulador para que no lo haga así pegadito, que lo haga separado por un tabulador. Tabulador son 4 caracteres más o menos la distancia. A ver, bueno, aquí ya tenemos forma de verificar estos objetos. Vamos a crearlos en la aplicación. Ya podemos crearlos, pasarle información y luego mostrarlos a ver cómo salen. Entonces, fíjense, vamos aquí a la aplicación. Voy a crear un primer objeto, pero no ese uno que dice ahí. Voy a crear la matriz 0. ¿Sí? Quiero usar los 3 constructores, por eso voy a crear 3 objetos. Este es el primero. ¿Y cuántos elementos va a traer ese objeto? Su arreglo de datos que está dentro del objeto. Pues va a traer, ¿cuántos? El constructor, por default, ¿cuántos elementos crea? 1. Es de 1 por 1. Es un solo elemento. Bueno. Ahorita le damos salida. Vamos a crear ahora el objeto 1. Quiero usar los 3 constructores, uno para cada objeto. Entonces, el segundo objeto, que es el 1, vamos a crearlo con el segundo constructor. El segundo constructor me pide que le pase el tamaño que va a quedar. Yo le digo, pues va a ser de 3 por 4, ¿no? 3,4. Vamos a darle salida a los 2. Al 0 y al 1. Vamos a ver. Este es el 0. Está bien porque es nada más un elemento, pero vean cómo queda el 1. Si yo los cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí son 12, pero todos se ven pegaditos. O más bien se ven en un solo renglón. ¿Qué me hace falta? Un brinco de línea cada vez que acabe el renglón, ¿no? Entonces vamos a hacer eso en el toString. Me voy al toString y le digo, cada vez que termines un ciclo de las columnas, es decir, cada vuelta de los renglones, vas a poner un brinco de línea. Pero, si observamos, este for solo ve un for, por eso no pusimos llaves. Pero ahora queremos agregarle una segunda instrucción al primer for. Es decir, que el primer for va a haber 2 instrucciones. La primera es el ciclo que recorre sus columnas. Y la segunda instrucción va a ser el brinco de línea. Como son 2, ya requerimos aquí una llave. Abrimos la llave.
y la cerramos por aquí. Al final va a regresar la cadena. Bueno, como segunda instrucción del primer ciclo, vamos a agregarle a la cadena un brinco de línea. ¿Así? Y vamos a observar, aquí cada vuelta, este ciclo es una vuelta por cada renglón. Por cada renglón va a ser otro ciclo para agregar los datos que están en las columnas que están en ese renglón. Y cuando termine, que ponga un brinco de línea para la siguiente vuelta del renglón ya esté en otra línea. A ver, vamos a checar cómo funciona eso. Miren, ya tenemos, este es el objeto 1, el 0, y este es el 1. Ahorita el 1 sí es de 3 por 4, pero no le hemos pasado ninguna información. Vamos a pasarle esta información, ¿sí? Al objeto 1. Entonces sería 1, vamos a usar el método setValor. Aquí ya estamos en la aplicación, no dentro de la clase. Los objetos nada más podemos manipularlos a través de los métodos, que son públicos. Muy bien, entonces en la posición 0, 0, acuérdense que aquí es primero el valor, y luego que renglón, y luego columna. Entonces el valor es el 6. Bueno, voy a poner los primeros 4 valores hasta del renglón 0. El renglón es el 0. ¿Qué es lo que va cambiando? La columna a la 2 y la 3. Llega hasta la columna 3. Y van cambiando también los valores. Es el 6, luego un 3, luego un 0 y al último un menos 1. Esos son los valores del primer renglón. El segundo parámetro me pide el renglón, es el renglón 0. Bueno, voy a copiar esto para el segundo renglón. Es del mismo objeto. Le voy a cambiar aquí el renglón, es el 1, luego el 1, el 1 y el 1. Ahí no sé qué le puse. Muy bien. Las columnas siguen siendo 0, 1, 2, 3. Estamos en el renglón 1, columna 0, 1, 2, 3. Y los valores son el 5, luego el 8, 9 y 7. Ahora vamos a hacer lo mismo para el renglón 3. Le vamos a poner 4, 0, 3, 2. Bueno, voy a copiar. Aquí sería, estamos en el mismo objeto 1. Vamos a ponerle ahora renglón 2, que es el tercero realmente. Las columnas no cambian y luego aquí sería, esto no lo podemos hacer con ciclo. Entonces le pondríamos el 4, luego 8. No, es 4 y luego 0, ¿verdad? 4, 0, 3 y 2. Aquí ya deberían de verse los elementos del objeto 1, pero no se van a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no se ven? Porque le estamos dando salida antes de poner los datos. Entonces, voy a darle salida otra vez al 1, para que se vea un antes y un después. Este es antes, cuando apenas se creó el objeto, pues trae puros ceros. Ahora ya le pusimos información, ya nos debe salir algo similar a esto. Aquí está, estos son los datos del objeto 1, extraídos a través del método toString. Acuérdense que aquí el PNLN manda llamar, bueno, convierte esta cadena y un objeto se convierte a cadena mandando llamar el toString. Entonces aquí ya está 6, 3, 0, menos 1, son los mismos datos. ¿Eh? Un error muy raro. ¿Cómo qué? A ver, ¿de la clase? Ah. Mi clase no se llama matriz. Vete aquí el proyecto. Y es que la pusiste en otro paquete, la clase. Muévela de ahí al paquete al de abajo. ¿A ese? Ahí, arribita. Ahí. Refactor, pon. ¿Sí? Vamos a ver tu método toString.
Le puse tu String. Entonces, sí, mira, aquí con cualquier letrita que le cambiamos ya no es el método toString heredado. Entonces, ya ponle bien. Entonces, como no se está poniendo el método correcto, manda a llamar el método toString, y como el método toString no lo estás implementando, manda a llamar el, ¿sí? Aquí cuando lo pongo, Sí. en lugar de aparecer en la máquina 3x4, me aparece el 3x3. Entonces me falta un dato. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. A ver, córrelo otra vez. 6, 3, 0. Vamos a ver tu método set valor. Datos, renglón, columna es igual a valor. ¿Se ve bien? A ver, tu string. Dice qué número de renglones. El segundo ciclo. Ok. Sí. Muy bien. Vamos a crear el segundo objeto, pero un poco diferente. Miren, me voy a venir aquí a las notas. Porque la idea es crear este objeto 2, pero con el tercer constructor. Entonces, para eso, voy a crear en la aplicación, voy a crear un arreglo que se va a llamar valores. Se va a llamar valores. Bueno, y la idea, se lo voy a pasar al tercer constructor para que lo tome y le saque una copia y lo ponga en datos. ¿Sí? Eso es lo que va. Entonces, la idea es que este constructor, bueno, que más bien este arreglo, se copie aquí en datos. Esa es la idea del tercer constructor. Vamos a hacer eso. A ver, entonces aquí vamos a crear este arreglo, ¿sí? En la aplicación. Sería doble, así, valores, igual, y aquí vamos a crear nosotros, como conocemos los valores que le vamos a poner al arreglo, pues los vamos a escribir aquí de una vez. Nada más que si fuera un arreglo unidimensional, más los escribíamos separados por coma. Pero como es bidimensional, hay que poner entre llaves el primer renglón, entre llaves el segundo y luego el tercero separados por coma. Entonces, voy a poner aquí el 8, el 5, el 1 y el 4. Luego, vamos a agregar otro. Aquí sería el -2, 9, 1 y 0. Y un tercero sería 2, 7, 4 y 5. Esto lo voy a poner un poco diferente para que se aprecie mejor. Ahí está. Y ahí está, ¿sí? Ahí tenemos ¿por qué tenemos que ponerlo entre llaves cada renglón? Pues porque son dos dimensiones. Bueno, ahora vamos a crear el objeto 3. No es el 2, ¿verdad? Este objeto 2. Okay, entonces le diríamos matriz 2 es igual a new matriz y le vamos a utilizar el tercer constructor, que es el arreglo valores. Le tenemos que pasar a ese tercer constructor un arreglo bidimensional. Allá lo va a tomar como M, el parámetro. Bueno, y aquí entonces vamos a darle salida al 2. A ver, lo ejecutamos y aquí, este es el 1, acá está el 1, ¿verdad? Y este es el 2. 8, 5, 1, 4, menos 2. Muy bien, creo que ya quedó. Bueno, como ya hemos hecho métodos que involucran objetos de la misma clase,
Vamos a hacer rápidamente el de la suma. Ya podemos hacer el de la suma. Miren. Me voy a la clase matriz y la suma va a involucrar tres objetos de la clase. Vamos a poner aquí public. Bueno, primero los comentarios. Este método involucra tres objetos. Esto ya lo hemos hecho, por eso me voy un poquito más rápido. De la clase matriz. Vamos a poner, ¿cuál es el primer? Pues es el que manda a llamar al método, que se convierte en this. Ya estamos dentro de la clase. Aquí no vamos a usar 1, 2 y 3, vamos a usar this, m, según los parámetros, como le pusimos nosotros en el diagrama. Entonces aquí sería, el que manda a llamar al método. ¿Cómo se llama? This. Que casi nunca le ponemos this, pero porque estamos dentro de él. El segundo objeto viene siendo el que llega como parámetro. Sí, que en este caso es m. Según el diagrama, pues se va a llamar m. Y el tercer objeto es el que resulta de sumar this más m, que le vamos a llamar en este caso S. Es un nuevo objeto. This y M ya existen, porque this pues es el que manda a llamar el método y M es el que va a llegar como parámetro. El que no existe es el resultado, ese lo tenemos que crear nosotros. Bueno, entonces vamos a poner la firma del método. Es public, me va a regresar una matriz, es una suma de matrices, se va a llamar suma y va a recibir como parámetro una referencia de matriz. Aquí solo se ven dos matrices, aquí en rojo, ¿va? Pero el tercero, pues es this, es implícito, estamos dentro de ese objeto. Entonces aquí sería, vamos a revisar primero si se pueden sumar. ¿Qué tiene que ocurrir para que se puedan sumar? Tienen que ser del mismo tamaño, renglones y columnas. Entonces voy a preguntar lo contrario. Si los renglones son diferentes o las columnas son diferentes, que se regrese, que no haga nada. Entonces voy a decir, sí, ¿cómo le hago para preguntar eso? Bueno, le digo, get renglones, me estoy refiriendo a this, en este caso, es diferente a m.getRenglones o getColumnas, es de this, es diferente de m.getColumnas. Si alguno de los dos falla, si no son iguales los renglones o no son iguales las columnas, entonces no se pueden sumar. Aquí vamos a ponerle, no se pueden sumar. Y no tiene caso hacer la suma porque no se puede. Pero tiene que regresar algo, tiene que regresar una referencia de matriz a fuerza. Y como no tenemos ninguna, pues vamos a regresar un nulo. El nulo es el valor por default de una referencia. Ya la aplicación que se encargue de verificar si lo que se le regresa es un nulo, es que no se pudieron sumar. Eso ya lo veremos en la aplicación. Bueno, en caso de que eso sea falso, quiere decir que los dos, tanto renglones como columnas, son iguales. Entonces quiere decir que sí se pueden sumar. Y para sumar, tenemos que involucrar las tres matrices, las que se suman más el resultado. Las que se suman, salud, vamos a obtener el valor con un getValor de this y de m, y las vamos a sumar. Y el resultado lo vamos a poner en el valor del setValor de la matriz que vamos a crear, que es ese. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la matriz nueva. Matriz, donde se va a poner la suma, es igual a una nueva matriz. ¿De qué tamaño? Pues de this o de m. Las dos son iguales, si no, no estaríamos aquí en este punto. Entonces, vamos a pedirle get renglones, get número de renglones, coma, get número de columnas. Ahí estamos creando la matriz que se va a regresar. Esta la vamos a regresar. Fíjense, si hacemos eso, si así lo dejamos,
vamos a ver cómo resulta acá la suma. La suma es poner esta instrucción acá. Vamos a decirle matriz 3 es igual a 1 sumándole 2. Ya sabemos que 1, cuando lo mande llamar al método, se va a convertir en dis. 2 se va a convertir en m, es el mismo objeto. Y S es lo que va a regresar y lo estamos recogiendo en la referencia 3. Y bueno, vamos a darle salida ahí a 3. Y vean qué resultado me va a dar. Me va a dar puros ceros. ¿Por qué me va a dar puros ceros? Pues porque aquí en la matriz, aquí en la suma, ya verificamos que se puedan sumar, ya creamos la matriz donde va a quedar el resultado de la suma, pero no hemos hecho la suma. Nada más creamos la matriz, hay que hacer la suma. Y la suma dijimos que va a ser recorriendo simultáneamente las tres matrices, dis, m y s, con los dos mismos ciclos. Entonces le diríamos for in r de renglón. Podemos tomar el tamaño de dis o de m o de s. Bueno, voy a tomar el de s. R menor que s punto, aunque no le gustan los nombres cortitos, get número de renglones, luego R más, y luego vamos a recorrer las columnas. Ahí dice, lo estoy haciendo sobre S, pero coinciden con M y con dis. Otro ciclo, for in C igual 0, C menor que S punto get número de columnas, y luego C más. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar de dis el valor con get valor, de m también el valor con get valor, y los vamos a sumar y los vamos a poner en la misma posición de s con set valor. Entonces le diríamos s punto set valor, lo vamos a poner en renglón R, columna C. Pero ¿qué valor vamos a poner? La suma que en esa posición tenga dis y m. Los vamos a sumar. Entonces le vamos a decir get valor más m punto get valor en la misma posición. Dejen poner aquí quitar estos espacios porque así. Realmente aquí se está creando la matriz que se va a regresar con la suma de las dos. Y aquí con estos ciclos se están sumando los valores de dis y de m que están en la misma posición. Y ese resultado lo estamos poniendo en la misma posición de s. Y ya esa es la que estamos regresando. Vamos a ver si es cierto. A ver, aquí está la suma de las dos. Ahí está 14, 8, 1, 3, 3, 17, 17. Ahí está la suma de las dos, ¿sí? Claro que en la aplicación pues no se ve todo el detalle, todo el cálculo que se hace dentro de la clase. Acá esa es una de las ideas de la programación orientada a objetos, que la aplicación simplemente se encargue de crear objetos, pasar la información y aprovechar sus métodos. La complejidad, obviamente alguien tiene que hacer la complejidad. Aquí la complejidad la estamos haciendo en la clase matriz. Y bueno, eso luego lo vamos a transportar a una aplicación visual, pero todavía no. Hay que agregar estos métodos, pero eso ya será mañana. Ahí